Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Chapter 36, Arco del recipiente de plasma estelar, parte 12. Coray se levantó lentamente, observando la pequeña habitación en la que el sistema lo había teletransportado. Apenas iluminada, parecía un cuarto de mantenimiento abandonado, con paredes de hormigón y estanterías oxidadas llenas de herramientas viejas y polvo. Apenas era un refugio, pero al menos le daba un momento para recuperar el aliento y pensar en su próxima jugada. Asterisco evaluación de situación, hechiceros de alto nivel probablemente en búsqueda activa. Probabilidad de supervivencia sin un plan estratégico, baja. Asterisco. Coray frunció el ceño. Su mente estaba agotada, pero el sistema no dejaba de recordarle la gravedad de su situación. Sabía que la misión había sido un éxito, al menos en términos de su objetivo original, llevar a Rico a Tengen. Sin embargo, había cruzado una línea peligrosa con Gojo y Geto, y ahora no podía confiar en que ellos le dieran tregua. Asterisco sistema, dame un análisis rápido, pensó con un suspiro, aún tratando de calmar su respiración. Asterisco sugerencia, mejorar habilidades de camuflaje y evasión y considerar una estrategia de negociación. Alternativamente, desarrollar una defensa contra detección de maldiciones avanzadas para el próximo encuentro. Asterisco. Coray se dejó caer contra la pared, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. Las recomendaciones del sistema le parecían útiles, pero necesitaba algo más inmediato. Tenía que encontrar aliados o alguna forma de debilitar la percepción de Gojo y Geto sobre su paradero, al menos temporalmente. Fue entonces cuando un tenue brillo azul apareció en el suelo frente a él. El sistema emitió una notificación. Asterisco escaneo detecta una acumulación de energía. Cálculo de probabilidad, acceso a una entrada oculta hacia el subsuelo del colegio técnico. Asterisco. Coray observó el resplandor y, con cautela, se acercó al borde de la sala, donde el piso parecía estar cubierto de runas apenas visibles. Era un portal, uno que aparentemente llevaba a una sección oculta del colegio. Si lograba atravesarlo, tal vez encontraría un área lo suficientemente segura para esconderse mientras terminaba de planear sus próximos pasos. Esto es una locura, susurró, dudando entre aventurarse o quedarse en el cuarto de mantenimiento. Finalmente, con una mezcla de determinación y resignación, Coray extendió la mano hacia las runas. Estas brillaron intensamente y, en un instante, se sintió envuelto en una energía que lo absorbió. Al siguiente momento, se encontró en un largo túnel subterráneo, sus paredes cubiertas de inscripciones antiguas y marcas de sellos mágicos. La oscuridad era total, pero el sistema iluminaba su visión con un leve resplandor, guiándolo por el pasadizo. De pronto, una voz resonó en su mente. Asterisco recomendación, proceder con cautela. Presencia de energía residual sugiere que esta zona no ha sido tocada en décadas. Asterisco. Mientras avanzaba, una sensación de tranquilidad lo invadió. La distancia entre él y el lugar donde había dejado a Gojo y Geto le daba una pequeña tregua mental, pero también sabía que ese alivio sería breve. Necesitaba encontrar algo en este lugar oculto que le diera una ventaja real para cuando se enfrentara de nuevo a los hechiceros. Al final del túnel, llegó a una sala amplia, con una especie de altar en el centro. Sobre él, una esfera luminosa parecía contener una especie de maldición antigua, suspendida en un campo de energía. El sistema emitió una alerta. Asterisco objeto de interés, maldición sellada de nivel alto. Posibilidad de uso estratégico si se libera controladamente. Asterisco. Coray sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que liberar una maldición tan poderosa podría ser un movimiento arriesgado, pero también podría proporcionarle el tiempo que necesitaba. Observó la esfera, sabiendo que tendría que tomar otra decisión peligrosa para salir de esta situación con vida. Está bien, sistema, murmuró, estirando una mano hacia la esfera. Es hora de apostar el todo por el todo. Coray tomó una profunda respiración, concentrando cada pensamiento en mantener la calma. Su mano tembló levemente al acercarse a la esfera luminosa, sintiendo la energía densa y peligrosa que emanaba de ella.
El sistema le emitió una advertencia final. Liberar esta maldición podría desencadenar efectos secundarios impredecibles en el área circundante. Proceda con extrema precaución. Consciente de los riesgos, Korai decidió seguir adelante. Sabía que este podía ser el único recurso para ganar algo de tiempo y poner distancia entre él y Gojo. Con un movimiento decidido, tocó la esfera y comenzó a canalizar su energía a través de su sistema, tratando de controlar la maldición mientras liberaba el poder sellado en su interior. La sala tembló levemente y la esfera estalló en una nube de energía oscura que llenó el ambiente. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una figura nebulosa empezó a materializarse frente a él. Parecía un espíritu antiguo y atormentado, con ojos brillantes y una forma distorsionada. El ser lanzó un grito ensordecedor y Korai retrocedió, tratando de evitar que la energía lo envolviera. Sistema. Necesito ayuda para controlarlo. Exclamó en su mente. Iniciando protocolo de contención temporal de maldiciones. Recomendación: usar el sistema para enlazar su energía con la maldición, estableciendo un vínculo de dominio. Sin perder tiempo, Korai concentró su poder a través del sistema, sintiendo cómo la energía de la maldición fluía a través de él, fusionándose y adaptándose a su control. La figura comenzó a estabilizarse, tomando una forma más concreta y menos caótica. Korai pudo ver que, aunque aún era volátil, la maldición ahora respondía a su voluntad, como una criatura sumisa esperando órdenes. Escucha bien, le dijo en un tono bajo, pero firme. Necesito que protejas esta entrada y detengas a cualquiera que intente pasar, excepto a mí. La criatura asintió lentamente, como si comprendiera. Korai respiró aliviado, sabiendo que al menos había ganado un guardián temporal para mantener a raya a Gojo y Geto. Mientras daba media vuelta para salir del túnel, el sistema le lanzó un mensaje adicional. Objetivo asegurado temporalmente. Siguiente recomendación: evaluar opciones para una retirada definitiva o negociar con los hechiceros, utilizando la maldición como ventaja táctica. Korai apretó los dientes. Sabía que no podía quedarse oculto indefinidamente y enfrentarse a Gojo y Geto en un combate directo sería un suicidio. La única opción viable parecía ser negociar, aunque dudaba que aceptaran algún tipo de acuerdo después de los eventos recientes. Con la criatura de maldición como su guardián y el sistema guiándolo, Korai se dirigió a buscar un área donde pudiera trazar su próximo movimiento. Mientras caminaba, no podía evitar sentir la presión del tiempo, y una parte de él se preguntaba si realmente había alguna forma de salir de esta situación en una sola pieza. Sistema, pensó mientras avanzaba, ¿alguna probabilidad de sobrevivir negociando con ellos? Probabilidad de éxito en negociación, baja. Sin embargo, mantener una posición de fuerza podría abrir posibilidades de escape. Recomendación: establecer contacto y evaluar reacciones antes de realizar un ataque directo. Korai asintió, preparándose mentalmente. No estaba seguro de cómo enfrentaría a los dos hechiceros de alto nivel, pero sabía que cualquier ventaja que tuviera, por mínima que fuera, podría hacer la diferencia. Korai avanzó, sabiendo que el margen de error era mínimo. Se detuvo en una esquina oscura del pasillo, mientras el sistema activaba una capa de energía de sigilo para ocultar su presencia. A lo lejos, escuchaba los pasos de Gojo y Geto acercándose con rapidez. En ese instante, el sistema le proporcionó un pequeño análisis. Los hechiceros perciben una perturbación en la energía maldita. Gojo está en alerta, Geto parece concentrado en identificar la fuente. Korai soltó un suspiro. Sabía que enfrentarlos en un combate directo era arriesgado, pero el sistema había sugerido tomar una posición de fuerza, y quizá, solo quizá, eso les daría una oportunidad de retroceder. La criatura de maldición que había invocado permanecía en la entrada del túnel, esperando órdenes adicionales. Korai le susurró una instrucción mental para reforzar su agresividad ante cualquier intento de entrada por parte de los hechiceros. Él solo necesitaba unos segundos de distracción.
Con una postura decidida, salió de su escondite y se colocó frente a los dos hechiceros, intentando ocultar el nerviosismo que aún no invadía. «Así que estás aquí para detenernos», dijo Gojo con una sonrisa despreocupada, sus ojos reflejando un destello de diversión mezclado con desconfianza. «No necesito detenerlos», respondió Korai con voz firme, aunque por dentro sentía la presión. «Solo vine a cumplir con mi misión y a asegurarme de que Riko esté a salvo, de una manera u otra». Geto frunció el ceño, visiblemente irritado. «Si eso implica que la fuerza es la única opción, entonces que así sea», dijo Geto, mientras su energía maldita comenzaba a rodearlo, formando una espiral peligrosa a su alrededor. Korai sintió el pulso de su sistema, alertándolo de la cantidad masiva de energía que Geto estaba acumulando. Sin embargo, su expresión permaneció firme mientras hablaba. «No subestimen mi propósito aquí. Les doy la oportunidad de detenerse y regresar, para evitar lo que sería una batalla innecesaria». Gojo lanzó una carcajada, aunque en sus ojos brillaba una chispa de intriga. «Korai, ¿de verdad crees que puedes mantenernos a raya? Si tanto quieres cumplir tu misión, entonces, demuestra tu fuerza». Korai no respondió, en cambio, activó el vínculo que tenía con la maldición, provocando que la criatura se manifestara con más intensidad. La presencia oscura se expandió, y sus ojos brillaron de manera amenazante hacia Gojo y Geto, que parecieron sentir, al menos momentáneamente, el peso de la energía que la rodeaba. «Es su última oportunidad», repitió Korai, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. «Si realmente están dispuestos a pelear, entonces lo haremos aquí y ahora». Gojo dio un paso adelante, su usual tono despreocupado disminuyendo un poco. Geto también se tensó, preparado para un enfrentamiento serio. El silencio en el aire era espeso, y por un segundo, ambos lados parecían medirse, evaluando las intenciones del otro. «Adelante, Korai. Demuéstranos lo que tienes», murmuró Gojo, levantando una mano, listo para desatar su poder si era necesario. Korai mantuvo su mirada en ellos, y en un susurro interno, pidió al sistema una última confirmación. Asterisco sistemas preparados. Iniciando protocolos de defensa máxima. Probabilidad de éxito, incierta. Asterisco. Korai asintió para sí mismo, aceptando el reto y sabiendo que, sin importar el resultado, no había vuelta atrás. Korai exhaló lentamente, concentrándose. Si quería superar este desafío, debía aprovechar cada recurso del sistema y cada truco bajo su manga. La criatura de maldición a su lado comenzó a expandir su forma, envolviendo el área con una oscuridad densa que provocó que el ambiente se tornara aún más opresivo. «Si este es el camino que eligen, no me quedará más opción», murmuró Korai, tomando una posición defensiva mientras su sistema le daba una serie de estadísticas y recomendaciones para enfrentarse a los dos hechiceros. Gojo sonrió con confianza, extendiendo la mano hacia Korai. «Vamos a ver de qué estás hecho, entonces». Sin perder tiempo, Gojo lanzó una oleada de energía maldita que cortó el aire hacia Korai, quien apenas logró esquivarla. Aprovechó el momento para activar el modo neutralización segura del sistema, el cual le permitiría ejecutar una serie de maniobras evasivas y defensivas mientras buscaba una oportunidad para ganar terreno. Mientras tanto, Geto se posicionó estratégicamente, observando el movimiento de Korai y esperando su momento para atacar. La calma calculadora de Geto era casi más intimidante que la fuerza explosiva de Gojo. Él estudiaba cada movimiento, buscando una debilidad en la defensa de Korai. Korai retrocedió y canalizó energía a través de su sistema, invocando una barrera temporal que envolvía a la criatura maldita. Esta barrera aumentaría la resistencia de su invocación, haciéndola lo suficientemente fuerte como para resistir los primeros ataques de Gojo. Al mismo tiempo, le dio a Korai un respiro para reorganizar su estrategia. La criatura lanzó un rugido aterrador y se abalanzó hacia Gojo, sus garras cortando el aire mientras trataba de desviar su atención de Korai. Geto, viendo la oportunidad, intentó rodear a Korai desde el otro lado, lanzando una ráfaga de maldiciones de energía oscura hacia él. Korai, con una concentración total, canalizó la energía del sistema para desviar los ataques de Geto mientras se mantenía en movimiento, calculando cada paso.
Sabía que no podría ganarles en una confrontación directa, pero si podía mantenerse lo suficientemente evasivo, tal vez podría hacerlos dudar de su objetivo. Vamos, Korai, dijo Geto, con un tono entre desafiante y divertido. ¿Es esto lo mejor que tienes? Korai apretó los dientes, ignorando las provocaciones de Geto. Su misión era clara, y no podía permitirse distracciones. En ese instante, la criatura de maldición golpeó a Gojo, quien se defendió con facilidad, pero el impacto lo distrajo lo suficiente para que Korai pudiera retroceder y ganar distancia. El sistema, en un murmullo casi imperceptible, le dio una actualización. Asterisco energía defensiva al 60%. Opciones ofensivas limitadas. Sugerencia, retirada estratégica. Asterisco. Korai sabía que la retirada era la opción lógica, pero eso también significaba abandonar a Riko y fallar su misión. La presión era abrumadora, pero se obligó a seguir adelante, enfocando cada fibra de su ser en su objetivo. Sin previo aviso, Gojo se abalanzó sobre él, liberando una cantidad masiva de energía que llenó el espacio con una luz cegadora. Korai apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando su defensa al máximo mientras el impacto de la energía lo lanzaba hacia atrás. Cayó al suelo, jadeando, mientras el dolor recorría su cuerpo. ¿Rendirse ya?, preguntó Gojo, acercándose lentamente, sus ojos centelleando con una mezcla de diversión y desafío. Korai apretó los dientes, levantándose con dificultad mientras dirigía una mirada desafiante a Gojo y Geto. Rendirse no está en mi vocabulario. Con esa declaración, Korai activó una de las últimas habilidades de su sistema, una sobrecarga que le permitiría acceder temporalmente a una mayor cantidad de energía, aunque a costa de su propia resistencia. Era arriesgado, pero en ese momento, era todo lo que tenía. La sobrecarga envolvió su cuerpo en una aura brillante, y por un instante, tanto Gojo como Geto se detuvieron, sorprendidos por el repentino incremento en su poder. Muy bien, chicos, dijo Korai, con una leve sonrisa desafiante. Si quieren pelea, entonces vamos a hacerlo de verdad. El enfrentamiento apenas comenzaba, y aunque la situación parecía desesperada, Korai estaba dispuesto a darlo todo hasta el final. El sistema respondió en un susurro metálico. Asterisco plan de supervivencia activado. Recomendación, maniobras evasivas y distracción hasta la finalización de la misión. Concentración en resistencia y defensa, con acciones para retrasar al oponente, asterisco. Korai sintió una mezcla de alivio y presión al ver el conteo de la misión en 99%. Solo necesitaba ganar algo de tiempo. Respiró hondo y activó su habilidad de invocación de sombras, envolviendo el área en una niebla oscura que dificultaba la visión de sus enemigos. Con un movimiento rápido, retrocedió y mantuvo una postura defensiva, sus ojos escaneando cada rincón de la habitación, buscando anticiparse a cualquier movimiento de Gojo o Geto. Gojo, impaciente, frunció el ceño mientras observaba cómo la niebla envolvía el espacio, bloqueando parcialmente su vista. ¿Así que decides esconderte, Korai?, dijo Gojo en tono burlón. ¿Realmente crees que esta pequeña artimaña funcionará conmigo? Aprovechando la distracción, Korai comenzó a moverse rápidamente entre las sombras, alternando entre ataques rápidos y maniobras evasivas para confundir a Gojo y mantener a Geto ocupado al mismo tiempo. Con cada golpe que lanzaba, su sistema emitía un aviso sobre el desgaste de su energía, pero no tenía otra opción. El contador de misión bajó lentamente al 97%. El tiempo pasaba con una lentitud abrumadora mientras Korai resistía el embate de sus oponentes. Sistema, susurró Korai, esquivando por poco un ataque de Gojo. ¿Alguna otra opción de distracción? Algo que les haga perder más tiempo. El sistema procesó su solicitud y emitió una nueva recomendación. Asterisco opción de sobrecarga en invocaciones activada. Riesgo de colapso, alto, asterisco. Korai vaciló un segundo, pero en su situación, arriesgarse era la única opción. Activó la sobrecarga y, al instante, una horda de sombras y criaturas malditas emergieron a su alrededor, atacando en todas direcciones y creando el caos necesario para confundir a Gojo y Geto. Geto miró la escena, evaluando la cantidad de invocaciones con un destello de sorpresa en su mirada.
¿De dónde sacaste tanto poder, Korai? Murmuró Geto con una sonrisa divertida. Esto se pone cada vez más interesante. Mientras las sombras frenaban los ataques de sus oponentes, Korai centró su mente en el objetivo, aguantar hasta el último segundo. Los minutos pasaban y el sistema actualizaba lentamente el progreso de la misión, 98%. 99%. Faltaban solo segundos para llegar al 100% y la presión se intensificaba. Korai, exhausto pero determinado, esquivaba cada ataque con la última reserva de energía que le quedaba. Finalmente, el sistema emitió una notificación crucial. Asterisco misión completa, asimilación de Tengen con el recipiente de plasma estelar exitosa. Korai soltó un suspiro de alivio, sintiendo cómo su carga se aligeraba al lograr completar su misión. Sin embargo, sabía que esto no significaba el fin de sus problemas. Miró a Gojo y Geto, quienes aún tenían sus miradas fijas en él, desconfiando de su silencio. Pero Korai ahora tenía lo que necesitaba, una oportunidad de escapar. Korai, exhausto pero decidido, mantuvo la compostura mientras su mente trabajaba frenéticamente en un plan de escape. Ahora que la misión estaba completa y Riko había sido asimilada con Tengen, no tenía ninguna razón para seguir enfrentándose a Gojo y Geto. Pero sabía que estos dos no lo dejarían ir tan fácilmente. Bien hecho, Korai, dijo Gojo, con una sonrisa astuta en el rostro. Aunque hayas cumplido tu misión, eso no significa que todo haya terminado para ti. Geto, manteniendo una postura alerta, añadió. Has demostrado habilidades muy interesantes. Creo que ahora tenemos más preguntas que respuestas sobre ti. Korai forzó una sonrisa, oculta. Korai forzó una sonrisa, tratando de mantener la calma mientras sus opciones se reducían rápidamente. Sabía que tanto Gojo como Geto no iban a permitirle salir sin respuestas y cualquier movimiento en falso podría desatar un combate en el que las probabilidades estaban completamente en su contra. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó, encontrando un aire despreocupado mientras evaluaba cada rincón de la sala, buscando una posible ruta de escape. Gojo cruzó los brazos, observándolos con esa intensidad característica suya, sus ojos apenas visibles detrás de sus lentes. Eso depende de ti, ¿no? Respondió Gojo con una sonrisa desafiante. Nos ha demostrado que tienes un sistema que ni siquiera Tengen parece entender del todo, habilidades que no corresponden a ningún usuario de maldiciones que hayamos conocido. Pensa Korai, piensa. Si tocó con un punto sensible de Gojo y de Geto, tal vez sería el tiempo suficiente para irme al mundo del bolsillo y recupérame en ese lugar. Sistema, ¿qué probabilidad tengo para eso? El Saitama se está tardando, esto significa que el sistema le está caduando la pila. Y el cansancio es gradué. El sistema emitió un sonido de advertencia en la mente de Korai, confirmando que la energía estaba agotándose y sus opciones se reducían aún más. Asterisco sistema asterisco asterisco probabilidad de éxito para retirada al mundo de bolsillo, 27%. Energía restante, insuficiente para un salto inmediato. Korai maldijo internamente, consciente de que esos porcentajes no jugaban a su favor, pero ahora dependía solo de su ingenio y su capacidad para ganar tiempo. ¿Así que un sistema que nadie entiende? Repitió Korai, tratando de desviar la atención y ganar unos preciosos segundos. Ustedes hablan como si eso fuera realmente importante. ¿Alguna vez se han preguntado si el verdadero peligro no es el sistema, sino quien lo controla? Geto arqueó una ceja, captando el tono desafiante en las palabras de Korai. Interesante, pero creo que sabes bien quién está en control de esta situación ahora mismo, contestó Geto, sus ojos afilados como cuchillas. Y eso no eres tú. Gojo se rió suavemente, sin apartar su intensa mirada. ¿Qué tal si nos dices todo lo que sabes sobre ese sistema tuyo, Korai? ¿Qué otra sorpresita estás escondiendo? Tal vez si cooperas, las cosas pueden salir mejor para ti. Korai respiró profundamente, evaluando la situación. Si no conseguía desviar su atención lo suficiente para activar el mundo de bolsillo, tendría que arriesgarse a provocar una confrontación directa o ganar su confianza temporalmente. Muy bien, lo que les puedo decir, Korai hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Es que el sistema fue diseñado para buscar un equilibrio que los hechiceros ni siquiera comprenden. Y yo soy solo una pieza en un tablero mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros puede ver. Gojo y Geto intercambiaron una mirada rápida. Por un segundo, pareció que estaban considerando sus palabras y Korai aprovechó ese instante de duda. Con lo último de su energía, canalizó la fuerza necesaria para activar el portal al mundo de bolsillo, y antes de que pudieran detenerlo, dio un paso hacia el portal. «Nos vemos, hechiceros», murmuró Korai, desapareciendo justo cuando sentía que las fuerzas se agotaban. Al aparecer en el mundo de bolsillo, cayó de rodillas, jadeando, pero aliviado de haber escapado, al menos, por ahora. Gojo y Geto se quedaron observando el punto donde Korai había desaparecido, ambos con expresiones de desconcierto y cautela. «Es astuto, debo admitirlo», dijo Gojo, cruzando los brazos y soltando una ligera sonrisa. «No todos pueden escapar así, y mucho menos de nosotros dos al mismo tiempo». Geto frunció el ceño, evidentemente molesto. Él siempre era más cauto, y ver cómo alguien escapaba de su control lo frustraba. Ese sistema que tiene, no es cualquier cosa. Y parece ser que Korai no es solo un hechicero o un usuario de maldiciones, sino alguien mucho más enigmático de lo que pensábamos. Geto miró a Gojo. No podemos permitir que alguien así siga actuando sin restricciones. Podría volverse un problema para la misión y para Tengen. Gojo asintió, pensativo. No parece alguien que actúe sin propósito, pero es verdad, aún no sabemos a qué juega. De cualquier modo, si vuelve a aparecer, será más fácil atraparlo, respondió Gojo con una expresión confiada. Aunque me intriga qué tipo de sistema podría darle tanta ventaja. No es una técnica de maldición común. Geto asintió, evaluando las implicaciones. Quizás sea el momento de considerar una vigilancia más activa, dijo con frialdad. No podemos correr el riesgo de que alguien que opera bajo sus propias reglas esté tan cerca de nosotros y de Tengen. Algo me dice que no será la última vez que intentemos detenerlo. Ambos intercambiaron miradas y sin decir una palabra más, se pusieron en marcha para preparar nuevas estrategias. Sabían que lidiar con alguien con un sistema tan impredecible como el de Korai requeriría toda su astucia y fuerza. Korai se encontraba en una situación que nunca había anticipado. Había logrado escapar de Gojo y Geto, pero ahora se encontraba en un dilema aún mayor, su energía estaba por agotarse, y los rastreadores del clan Gojo podrían encontrarlo en cualquier momento si no tomaba medidas drásticas. Su mente era un torbellino de pensamientos, luchando por encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. La idea de crear un paraguas de protección para esconderse del clan Gojo y evitar que lo rastrearan había sido la primera opción, pero no era suficiente. Necesitaba algo más grande, algo que le permitiera actuar con total libertad, sin miedo a ser descubierto. Fue entonces cuando su mente comenzó a formular una idea audaz, pero potencialmente arriesgada. ¿Y si? Musitó para sí mismo, sus ojos brillando con la luz de una idea brillante. ¿Y si pudiera fusionar el concepto del SCP con mi propio sistema? Crear una organización que sirviera como un refugio, un lugar seguro, pero también algo mucho más grande, y si al mismo tiempo pudiera convertirla en una fuerza que desafiara a los Gojo y a otros poderes en este mundo. Korai comenzó a visualizar su plan. SCP, la organización secreta que contenía y clasificaba anomalías peligrosas y entidades extrañas, sería el modelo perfecto para lo que quería lograr. Si lograba crear una versión de SCP en este mundo, podría no solo esconderse, sino también operar bajo las sombras, controlando sus propios recursos y poder. Una red de anomalías, criaturas y entidades con habilidades únicas, todas bajo su control. Una red que incluso podría infiltrarse en el mundo de Gojo y Geto sin ser detectada. ¿Sistema, puedes crear algo similar a un clan con mis habilidades?, preguntó Korai, sintiendo el peso de la decisión. Algo que se mezcle con la estructura de SCP, con todas las capacidades de mis poderes, pero que parezca una fachada de NPCs, como si fuera parte de mi propio clan, pero sin que nadie sepa que soy el verdadero líder. El sistema, aunque aún agotado, respondió casi de inmediato. Solicitud recibida.
Proceso en ejecución, creación de un clan simulado basado en las habilidades del usuario. Estrategia, uso de poder de sigilo, manipulación de la percepción externa y habilidades del sistema para generar una red de NPCs que actúan como fachada. Acción de infiltración y creación en curso. Korai sonrió, aliviado por la respuesta. El sistema había comprendido su intención y estaba comenzando a crear la estructura para su organización SCP. Sabía que esto no sería fácil y que podría haber obstáculos en el camino, pero con el tiempo, esta organización podría convertirse en su propia fuente de poder, un ejército invisible que podría cambiar las reglas del juego. Esto, susurró para sí mismo. Esto es solo el comienzo. Si puedo controlar este poder, crear una organización que se extienda en las sombras, podré finalmente deshacerme de Gojo, Geto y de todo lo que se interponga en mi camino. La organización SCP no solo será mi refugio, será la clave para mi dominio. Mientras el sistema trabajaba en la creación de su red de NPCs y en la organización que iba a dar forma a este nuevo poder, Korai se reclinó en su asiento, sus pensamientos ya en el futuro. El mundo que conocía ya no sería el mismo, y él mismo había iniciado el proceso de cambiarlo. La organización SCP-O5 sería la primera pieza en su tablero. Una organización de misterio, control y poder, donde él sería el único que conociera la verdad detrás de su existencia. Chapter 37, El despertar de la organización SCP, ascenso en el mundo de los hechiceros. Korai observó el progreso de la base que empezaba a tomar forma en su dimensión de bolsillo. Había conseguido levantar una estructura mínima, pero sabía que necesitaría mucho más si quería que esta base realmente pudiera sostener su misión y protegerlo de futuros ataques. Sistema, dijo, con una mirada determinada, necesito especificaciones para proteger la base. Cualquier medida de seguridad que podamos implementar contra detectores de energía, maldiciones o intrusos. Recomendación, instalar barreras energéticas con configuraciones antihechiceros y crear capas de ocultación espiritual que dificulten la percepción de presencias externas. Korai asintió. La idea de las barreras era un buen comienzo, pero no quería quedarse solo en defensas básicas, necesitaba algo avanzado, algo que pudiera desorientar incluso a los hechiceros de alto nivel. ¿Podemos simular una señal energética falsa? Afirmativo. Se puede generar un aura maldita simulada que actúe como señuelo en áreas estratégicas, desviando a cualquier intruso de la base principal. Con eso en mente, Korai empezó a imaginar una red de barreras y señuelos. Cada rincón de su base tendría una trampa oculta o un mecanismo de defensa que pudiera activarse en caso de intrusión, creando un laberinto que enredaría a cualquiera que tratara de infiltrarse. Durante las siguientes horas, trabajó sin descanso, colocando las primeras capas de defensa. Visualizó también áreas específicas donde se esconderían documentos importantes, herramientas y artefactos que serían clave para su misión. No podía depender únicamente de su sistema, necesitaba que la base SCP tuviera recursos propios y efectivos. Mientras se tomaba un breve descanso, el sistema le notificó. Misión secundaria, reclutar a primeros agentes para la organización SCP. Objetivo. Encontrar aliados o NPCs que puedan actuar como vigilantes y apoyar la defensa del lugar. Korai frunció el ceño, sabiendo que encontrar personas de confianza no sería fácil, pero a la vez entendía que no podía hacer todo él solo. Sistema, dame un análisis del perfil que necesitaría para estos primeros agentes. Se recomiendan individuos con afinidad para manejar energía espiritual, altos reflejos y una mentalidad adaptable para enfrentar situaciones anómalas. Con esa idea en mente, Korai empezó a considerar los posibles candidatos. Sabía que encontrar aliados adecuados, quizás en el mismo mundo de los hechiceros, podría llevarle tiempo y astucia. Pero estaba listo para hacer de la organización SCP una realidad. Korai observó cómo el sistema procesaba su solicitud, esperando con impaciencia mientras una combinación poderosa tomaba forma en su mente. SCP-076 y SCP-073 no eran simples entidades. Uno era una fuerza imparable y el otro una mente brillante con un poder de combate letal y habilidades de análisis excepcionales. Crear un NPC que fusionara a ambos sería,
sin duda, un logro formidable para su recién fundada organización y para el clan que planeaba establecer en este mundo. Sistema, quiero que este NPC sea absolutamente leal, pero también lo suficientemente independiente para actuar de manera autónoma si la situación lo requiere. Necesito que piense como un estratega y ataque como un guerrero implacable. Confirmado. Creando un NPC con las características solicitadas. Koray vio cómo los datos y patrones energéticos se alineaban en una figura. Poco a poco, comenzó a formarse una silueta, alto, imponente, con una presencia oscura y firme, pero con ojos que reflejaban una sabiduría inesperada, característica de SCP-073, y un poder latente similar al de SCP-076. Finalmente, el sistema informó, creación completada. Nombre sugerido, Abel. La figura se materializó por completo, y Koray contempló a su nuevo aliado. Abel se inclinó respetuosamente, una mezcla de deferencia y confianza en su postura. Mi señor Koray, dijo Abel con una voz grave, calmada y controlada. Estoy aquí para servir y proteger el propósito de nuestra organización. ¿Cuáles son sus órdenes? Koray no pudo evitar esbozar una sonrisa satisfecha. Abel, serás el primero de este clan y mi mano derecha. Quiero que conozcas cada rincón de esta base, que la fortifiques aún más, y que seas mi escudo y mi espada en este mundo. Tendrás plena libertad para actuar según consideres necesario, pero siempre con la misión en mente. Abel asintió, sus ojos brillando con un destello de determinación. Entiendo. Aseguraré que nuestras defensas sean impenetrables y que cualquier amenaza sea neutralizada antes de que pueda llegar a usted. El sistema notificó una última cosa, la presencia de Abel ahora está completamente sincronizada con el entorno de la base. Rastro detectado, 0%. Abel está operando bajo invisibilidad espiritual completa para todas las habilidades de detección actuales. Koray soltó un suspiro de alivio. Perfecto. Ahora, solo necesitamos paciencia y estrategia. Esto apenas comienza. Koray observó cómo Abel se desvanecía en las sombras de la base, ejecutando sus tareas con una precisión que solo un ser como él podía lograr. La creación de este primer miembro del clan marcaba un hito en su plan. Sabía que tanto Gojo como Geto podían rastrear a un individuo normal, pero con las habilidades únicas de Abel, tenía la seguridad de que, por el momento, su rastro estaría oculto. Sistema, murmuró Koray, necesito más aliados como Abel. ¿Es posible crear otros NPC con habilidades combinadas de SCP para expandir esta organización? Confirmación, la creación de más NPC es viable, respondió el sistema. Sin embargo, para mantener la estabilidad de energía y asegurar la lealtad, será necesario esperar 48 horas antes de la siguiente creación. Koray asintió, consciente de las limitaciones. Está bien, eso nos da tiempo para planear los próximos pasos con calma. Abel y yo podremos manejar la fortificación de la base mientras tanto. Mientras pensaba en el futuro de la organización, Koray comenzó a detallar un plan de operaciones. A medida que ampliara su clan, también tendría que establecer áreas seguras en diferentes puntos clave de la ciudad, expandiendo su influencia lentamente y asegurándose de que sus movimientos fueran tan sigilosos como efectivos. Al mismo tiempo, debía comenzar a sembrar rumores sobre una nueva entidad en el mundo de los hechiceros, una fuerza que no se alineaba con los hechiceros ni con las maldiciones. Algo que crearía inquietud en ambos bandos. Abel volvió a aparecer junto a él, habiendo terminado su primera ronda de inspección de la base. La fortificación inicial ha sido completada, señor, informó. He ajustado las defensas para reaccionar a cualquier intrusión física o espiritual. Además, he instalado mecanismos de dispersión de rastros, lo que debería confundir incluso a aquellos con detección avanzada. Excelente trabajo, Abel. Koray lo miró con aprobación. Por ahora, mantente en la base y mantén una vigilancia constante. Vamos a necesitar cada ventaja posible si queremos establecer nuestra posición antes de que alguien nos descubra. Abel inclinó la cabeza en señal de acuerdo y se desvaneció nuevamente en las sombras, tomando su posición como guardián silencioso de la organización en crecimiento. Koray sabía que este era solo el primer paso,
pero con cada aliado que ganara y cada rincón seguro que estableciera, su sueño de una organización SCP en este mundo se acercaba un poco más a la realidad. Korai murmuró para sí mismo, este mundo no sabe lo que se avecina. Ni Gojo ni Geto podrán detenerme cuando el SCP alcance todo su potencial. Korai se quedó pensativo durante unos momentos, observando el panorama a través de una ventana en la base. La sensación de estar a punto de desatar algo grande lo llenaba de una mezcla de anticipación y tensión. Sabía que no podía permitirse errores. Con la creación de Abel, había dado el primer paso hacia la formación de una organización que podría desafiar tanto a las fuerzas de Gojo como a las de Geto. Pero eso solo era el principio. Sistema, necesitamos más poder. Korai murmuró en voz baja mientras caminaba por la sala. Abel es solo el primero, pero con más NPCs podremos expandir rápidamente nuestra influencia. Confirmación, la creación de más NPCs será activada en 48 horas. Sin embargo, ten en cuenta que cada creación conlleva un alto costo de energía y tiempo. Para asegurar la estabilidad del sistema, se recomienda cautela. Korai asintió, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. Cada NPC que creara era una inversión en su futuro, pero también debía estar preparado para cualquier eventualidad. Con las habilidades de Abel ahora bajo su control, pudo darse cuenta de las posibilidades que tenía para la expansión. No solo estaba creando una organización secreta, sino una fuerza que podría enfrentarse a los poderes establecidos. Tenemos que pensar a largo plazo, pensó Korai, mientras se dirigía hacia la sala donde Abel había establecido sus vigilancias. Si conseguimos control de más áreas clave, podríamos tener el poder suficiente para desafiar a los mayores actores del mundo de las maldiciones. Pero, por ahora, necesito más información. Korai había estado rastreando las actividades de Gojo y Geto, pero sus movimientos eran impredecibles. Aunque Gojo parecía confiado en su poder, Korai sabía que había algo más en juego. Había algo en la relación de Geto con el resto de la organización que aún no entendía completamente. Decidió que sería el momento de recopilar más información. Abel llamó mientras tocaba un botón de comunicación en su muñeca. Envía a uno de los observadores para infiltrarse en la zona de operaciones de Gojo. Necesito saber qué están planeando. Un breve silencio precedió la respuesta de Abel. Entendido. Activando unidades de observación. Korai no perdió tiempo y comenzó a revisar la pantalla que había instalado en su sala, que le permitía ver la información en tiempo real. Los datos eran escasos, pero comenzaba a captar algunos patrones en los movimientos de los dos hechiceros. Gojo, aunque parecía confiado, estaba más disperso en sus tareas. Geto, por otro lado, se movía con una claridad calculadora. Había algo que lo inquietaba, algo que no terminaba de encajar. Mientras la información fluía, el sistema le recordó que las 48 horas restantes serían cruciales para seguir avanzando. Korai entendió que no podía esperar mucho más para expandir su fuerza. Necesitaba algo más, algo que lo hiciera aún más impredecible. Sistema, dijo con determinación, crea un NPC basado en la combinación de habilidades de los SCP más poderosos. Quiero que sea alguien capaz de desestabilizar a cualquiera que se me cruce en el camino. Y asegúrate de que pueda pensar por sí mismo. El sistema respondió con rapidez. Procesando solicitud. El tiempo estimado para completar la creación del NPC de alto nivel es de 48 horas. Korai se quedó quieto por un momento, mirando los datos que comenzaban a fluir ante él. Aunque todo estaba en marcha, sabía que cada movimiento ahora debía ser calculado con precisión. Si quería que su organización SCP tomara el control, tendría que ser más inteligente y más rápido que sus oponentes. Finalmente, Korai dejó escapar un suspiro. Parece que esto está a punto de volverse mucho más interesante. Korai observó la pantalla de su dispositivo mientras las horas avanzaban, con la sensación de que el destino de su misión y, posiblemente, de su vida misma, estaba entrelazado con las decisiones que tomara en los próximos días. No solo había comenzado a formar una organización poderosa, sino que también se encontraba en medio de una guerra invisible con dos de los hechiceros más fuertes del mundo. El tiempo era su mayor enemigo, pero también su aliado.
Cada segundo que pasaba le acercaba a sus objetivos, obtener poder, infiltrarse en las estructuras de Gojo y Geto y, sobre todo, crear un ejército capaz de rivalizar con cualquiera en este mundo plagado de maldiciones y secretos. Sistema, pensó Korai mientras examinaba las configuraciones de sus NPCs, prepárame para lo que venga. Abel no es suficiente, necesitamos más. La respuesta llegó rápidamente, iniciando la creación de más unidades de alto nivel. Estimación de tiempo restante, 30 horas. Requiere energías adicionales. Korai no dudó. Sabía que su objetivo era construir una estructura sólida que pudiera resistir cualquier embestida, incluso si eso significaba tomar riesgos calculados. Necesitaba el control, pero también necesitaba tiempo. Aunque las horas eran cortas, tenía un plan. Sus NPCs podrían infiltrarse en los lugares clave, obtener información valiosa sobre los movimientos de Gojo y Geto, y así asegurarse de que cualquier posible enfrentamiento estuviera a su favor. Mientras tanto, Abel continuaba monitoreando la situación en el exterior. Korai había dejado claro que las misiones de espionaje y saboteo serían esenciales para el éxito de su organización. Cada pequeña información, cada detalle, podría marcar la diferencia. Korai, los primeros datos de la infiltración de Gojo ya están llegando, dijo Abel, su voz resonando en el dispositivo. Parece que están preparando algo. Podría ser una nueva línea de defensa o algo más. Lo sabía, Korai respondió con una expresión pensativa. Gojo y Geto no son tontos. Están esperando que actuemos, y ellos siempre tienen un plan de respaldo. Necesitamos adelantarnos a ellos, descubrir qué están tramando. Korai se levantó de su silla y comenzó a caminar alrededor de la sala, un sentimiento creciente de determinación tomando forma en su pecho. ¿Cuánto falta para que se completen los NPCs de alto nivel? 20 horas restantes. Bien, murmuró Korai, con una sonrisa fría. Debemos hacer tiempo hasta que estén listos. Vamos a movernos con cuidado, pero sin pausa. Abel, activa las unidades de vigilancia para cubrir las áreas que más me preocupan. Abel asintió, y en ese instante, Korai sintió una nueva oleada de presión. Sabía que los próximos días serían decisivos. La creación de los NPCs de alto nivel podría ser la clave para cambiar el equilibrio de poder, pero solo si lograba mantener el control de la situación. Las piezas del tablero se movían, y aunque el sistema le ofrecía la ayuda necesaria, la intervención de Gojo y Geto no podía subestimarse. Mientras tanto, en el lejano horizonte, la figura de Gojo observaba la situación a lo lejos, intriga reflejada en sus ojos. No comprendía totalmente a Korai, pero algo le decía que no podía permitir que se saliera con la suya. De alguna manera, el joven estaba desafiando el orden establecido, y Gojo no podía permitir que eso continuara. Había algo en su instinto que le indicaba que la aparición de Korai y su misterioso sistema podría alterar la realidad tal como la conocían. Korai, sin embargo, estaba completamente inmerso en su propia misión. Mientras las horas se deslizaban lentamente, sentía como cada paso lo acercaba más al precipicio, donde el control sobre su destino y el de la organización SCP descansaba en sus manos. Solo un poco más, pensó. Solo un poco más y todo estará listo. Chapter 38, Korai y el ascenso de la organización SCP, un juego de poder y sigilo. Korai se reclinó, observando cómo las primeras fases del plan comenzaban a tomar forma. Su mente trabajaba a toda velocidad, ajustando detalles y preparando lo que sería la nueva estructura de poder que, en algún momento, debería sostenerse por sí sola. La organización SCP que estaba por crear sería su nueva carta bajo la manga, un refugio pero también una fuerza de control sobre el mundo que le rodeaba. El sistema emitió un pitido bajo y una serie de mensajes comenzaron a aparecer frente a Korai. La construcción de la organización SCP estaba en marcha. La interfaz mostraba líneas de código y estructuras virtuales emergiendo, configurándose bajo su dirección. Sistema, proceso completado en un 30%. Creación de estructura de poder SCP iniciada. Red de NPCs programados como facciones aliadas. Sigilos activados. Habilidades de infiltración y manipulación de la percepción externa en curso.
Perfecto, murmuró Korai, mientras una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro. El proceso estaba avanzando más rápido de lo que esperaba. Ahora solo quedaba afinar los detalles y asegurarse de que todo funcionara como una pieza perfectamente engranada. Mientras el sistema seguía trabajando, Korai comenzó a trazar su siguiente movimiento. Sabía que aunque había logrado escapar de Gojo y Geto, no podía relajarse. El tiempo estaba en su contra. Cada segundo que pasaba sin que pudiera estabilizar su poder y consolidar su base de operaciones, lo ponía en riesgo. La organización SCP tendría que ser más que solo un refugio, sería un instrumento de cambio. ¿Qué pasará cuando se complete todo esto? Se preguntó en voz baja, mientras observaba cómo las estructuras virtuales seguían formándose. Una parte de él sentía que estaba caminando por una línea muy delgada entre la creación de algo grandioso y la ruina de todo lo que conocía. El sistema le respondió en ese momento, como si leyera sus pensamientos. Sistema, el objetivo final es la creación de una organización subterránea capaz de manipular el flujo de poder en este mundo. El control sobre el conocimiento y las entidades anómalas será clave para alcanzar la autosuficiencia. Establecimiento de relaciones con otros grupos aún en fase preliminar. Korai suspiró, sintiendo el peso de las decisiones que estaba tomando. En su mente, ya veía el gran esquema que comenzaba a formarse. La organización SCP, como un ente controlado por él, sería una fuerza que podría desafiar a cualquier hechicero, demonio o ser de poder. El control sobre las maldiciones, el sigilo, la infiltración y el dominio de los secretos serían sus armas más poderosas. Sin embargo, sabía que no podría hacerlo solo. Su red de NPCs tendría que ser confiable y, más importante aún, tendría que estar llena de aquellos que pudieran soportar el peso de su plan. Podía sentir que el trabajo más complicado aún estaba por venir. El siguiente paso era claro, infiltrarse más profundamente en el mundo de las maldiciones y las facciones, ganando aliados dentro y fuera de la organización, mientras mantenía la fachada de su clan. Con el poder del sistema a su disposición, podía seguir creando una red de sigilo y poder, pero no podía olvidarse de los peligros inmediatos. Gojo, Geto y otros poderosos como ellos seguirían buscando la manera de detenerlo. Sistema, acción recomendada, aumentar la red de influencia. Infiltrar facciones menores, obtener aliados de confianza que operen en las sombras. Procedimiento de expansión recomendado. Koraya sintió, ya sabiendo qué debía hacer. Su misión ya no era solo sobrevivir, sino forjar un camino hacia la dominación. Las piezas del tablero comenzaban a moverse y él estaba listo para jugar. La organización SCP no solo sería un refugio, sería el núcleo de una nueva era. Sistema, empieza la expansión de la red. Y asegúrate de que nadie, ni Gojo ni Geto, sepan quién está realmente al mando. Este es el comienzo de algo mucho más grande. Con un último vistazo a la pantalla, Korai se levantó de su asiento, sus ojos brillando con determinación. La creación de la organización SCP era solo el primer paso en un juego mucho mayor. Lo que sucediera después dependería de él y de cómo utilizara las piezas a su favor. El futuro, aunque incierto, estaba en sus manos. Y, por primera vez en mucho tiempo, Korai sentía que tenía el control. La creación de la organización SCP avanzaba con una velocidad inquietante. Los primeros NPCs empezaron a materializarse en su mente, figuras enmascaradas que se alineaban bajo su mando, todos programados para cumplir las órdenes de Korai sin dudarlo. La expansión de su red comenzaba, pero el camino hacia la consolidación del poder no era sencillo. A cada paso, el riesgo de ser descubierto crecía, y la presencia de Gojo y Geto seguía siendo una amenaza constante. Korai estaba consciente de que sus enemigos, incluso con todo su poder, no podían ver completamente a través de sus habilidades y el sigilo de su organización. Sin embargo, no podía permitir que las dudas lo frenaran. Estaba dispuesto a jugar con fuego, sabiendo que, al final, solo los más astutos y calculadores sobrevivirían en este juego de sombras. El sistema comenzó a trabajar en la recolección de información sobre las facciones más poderosas dentro del mundo de las maldiciones.
Korai sabía que para ser verdaderamente imparable, necesitaría aliados que fueran tanto útiles como leales. De repente, la pantalla ante él brilló con nuevas notificaciones. Sistema, se han encontrado varias facciones menores con potencial de ser reclutadas. Recomendación, iniciar contacto con grupos clave para obtener apoyo y recursos. Korai asintió lentamente, sabiendo que su próxima jugada sería crucial. Necesitaba expandir su influencia sin atraer la atención de aquellos que podían desbaratar sus planes. El momento de crear alianzas era ahora. Sin embargo, también sabía que tenía que ser estratégico en su enfoque. Sistema, selecciona los grupos más estratégicos. Necesito contactos con la facción más oculta, aquellos que se mueven en las sombras. La pantalla parpadeó mientras el sistema procesaba su solicitud. Un momento después, apareció una lista de grupos, algunos conocidos, otros menos prominentes, pero todos con la capacidad de desempeñar un papel clave en su esquema. Sistema, grupos encontrados, el culto de la noche eterna, los hijos de la oscuridad, los cazadores de almas. El culto de la noche eterna tiene una presencia significativa en el mundo de las maldiciones y es conocido por operar en las sombras. Los hijos de la oscuridad tienen un alto poder en términos de sigilo y manipulación. Los cazadores de almas están interesados en la captura de entidades anómalas y pueden ofrecer recursos valiosos. Korai se detuvo un momento, sopesando la información. Necesitaba contactos con el culto de la noche eterna. Estos eran los más cercanos a sus intereses, operando en las sombras, pero también muy peligrosos. Los hijos de la oscuridad también tenían habilidades útiles para su red, y los cazadores de almas, bien, esas personas eran más problemáticas, pero podrían ser valiosas para obtener recursos o incluso manipular otras entidades. Sistema, establece contacto con el culto de la noche eterna. Los demás, por ahora, deberán esperar. Korai estaba decidido a actuar rápidamente. Cada segundo que pasaba sin ganar aliados valiosos era una oportunidad perdida. Ya había comenzado a planear su próximo movimiento y el contacto con la facción más secreta sería su carta más importante. Mientras se preparaba para avanzar, un ruido sutil, casi imperceptible, lo hizo girar. Era una vibración en la energía que lo rodeaba. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal. No estaba solo. La puerta de su habitación se abrió lentamente y la figura de Geto apareció, con esa mirada siempre tranquila pero llena de intenciones ocultas. A su lado, Gojo entraba sin hacer ruido, su presencia imponente incluso sin hablar. Korai no se inmutó. Sonrió ligeramente, manteniendo la calma mientras los observaba. Aunque sus aliados ahora estaban en el camino correcto, sabía que Gojo y Geto nunca dejarían de ser una amenaza. Lo único que podía hacer era adelantarse aún más, jugando la partida que ya había comenzado. Parece que no puedo esconderme mucho tiempo, dijo Korai, su tono relajado, aunque su mente trabajaba a toda velocidad, anticipando cualquier movimiento que pudieran hacer. Gojo lo observó con una sonrisa mordaz. Aún tienes mucho que aprender, Korai. Pero, ¿acaso pensabas que podías escapar de nosotros tan fácilmente? Dijo Gojo, su voz cargada de una desafiante diversión. Lo que importa es cómo juegas las cartas, Gojo, respondió Korai, su mente calculando cada palabra, cada posible jugada que podría hacer. La confrontación se sentía inevitable. Pero Korai ya no temía, no había tiempo para eso. Ahora estaba en control, al menos por el momento. La organización SCP estaba en marcha, su influencia crecía, y mientras Gojo y Geto lo observaban, él ya sabía que el futuro no era tan incierto como parecía. Korai tenía un plan. Y el tablero estaba listo para su jugada final. La tensión en el aire era palpable. Gojo y Geto se mantenían en silencio, pero su presencia era como una constante amenaza. Korai, aunque calmado en su exterior, podía sentir el peso de la situación. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una serie de eventos que pondrían en peligro todo lo que había construido hasta ahora. Pero al mismo tiempo, sentía la urgencia de avanzar, de asegurar su lugar en el caos que se desataba alrededor de él. No te confíes tanto, Korai, dijo Geto, su voz profunda y calculadora.
Sabía que Geto estaba evaluando cada detalle de la situación y Korai no podía permitirse ningún error. La mente de su adversario era afilada, tan afilada como la espada que llevaba consigo. Korai se giró lentamente, su mirada fija en Geto, pero su mente seguía trabajando en su próxima jugada. Asterisco: el culto de la noche eterna estaba cerca, tan cerca de lo que necesitaba. No podía permitirse distraerse por la conversación o las amenazas vacías. Su objetivo estaba claro, y nada iba a detenerlo. ¿No crees que ya hemos jugado suficiente, Geto? Respondió Korai, con un tono neutral, pero firme. Sabía que las palabras eran tan poderosas como las armas en este mundo de maldiciones y manipulaciones. Cada palabra debía ser medida, cada gesto, calculado. Gojo dio un paso adelante, su sonrisa eterna nunca desapareciendo. Sus ojos ocultos detrás de sus gafas, pero la sensación de poder que emanaba de él era inconfundible. Korai podía sentir la presión de su mirada, el peso de la fuerza de Gojo en cada palabra. No me parece que quieras pelear, Korai. Gojo casi cantaba esas palabras, como si estuviera jugando con él. Pero si lo que deseas es huir o seguir con tus pequeños juegos, solo recuerda una cosa. No vas a ir a ningún lado sin que nosotros lo permitamos. El tono desafiante de Gojo no era nuevo para Korai, pero lo que sí era nuevo era el hecho de que ya no temía a esos dos. Sabía que era una cuestión de tiempo hasta que llegara su oportunidad de moverse. Y mientras más tiempo pasaba, más cerca estaba de completar la misión que había comenzado. Aunque las amenazas eran palpables, no podía permitirse perder el enfoque. No necesito huir, Gojo, dijo Korai con una sonrisa fría, mirando al hombre de gafas oscuras. Los dos estaban demasiado acostumbrados a sus juegos, pero ahora era él quien dictaba el ritmo. La incertidumbre se había convertido en su aliada. Los jugadores de este juego estaban demasiado ocupados estudiándose entre sí para darse cuenta de que había algo más grande en marcha. Geto se acercó un paso, su expresión impasible, pero Korai sabía que detrás de esa fachada había algo más. Sabía que Geto lo veía como una pieza en el tablero, algo que había que deshacerse para conseguir un objetivo. Pero eso era exactamente lo que Korai quería. La subestimación de sus enemigos siempre había sido su ventaja. Y esta vez, se asegurarían de subestimarlo una vez más. Así que todo esto es solo una distracción para ti, dijo Geto, levantando una ceja, claramente intrigado. Korai no respondía de inmediato. Solo sonrió de manera enigmática. Distracción. Si eso es lo que quieres creer, adelante, respondió, sin mostrar ninguna señal de ansiedad. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo para que los demás pudieran leerlo con facilidad. Asterisco: el culto de la noche eterna estaba esperando. El sistema de Korai, por otro lado, no perdía detalle de lo que sucedía. Las probabilidades de una confrontación directa habían aumentado, pero el tiempo no estaba de su lado. Necesitaba completar su misión lo más rápido posible. Sin embargo, algo comenzó a aparecer en la pantalla frente a él, una opción que nunca había considerado hasta ese momento. Sistema: activando protocolo de emergencia. Creación de un punto de anclaje temporal para manipular las energías del entorno. Advertencia: riesgo alto de exposición. Korai observó los datos que aparecían rápidamente en la pantalla. Un punto de anclaje era un tipo de protección especial que podría crear una burbuja temporal de energía en su entorno, dándole tiempo para escapar o actuar sin ser detectado inmediatamente. Pero el riesgo era grande. Si no lo controlaba bien, podría ser descubierto por Gojo o Geto. ¿Qué es eso?, preguntó Gojo de repente, su tono de voz cambiando a algo más grave. Había notado el destello en los ojos de Korai. Nada que te preocupe, respondió Korai con una sonrisa, antes de dar un paso atrás. En su mente, el sistema ya estaba operando. Sabía que tenía unos segundos antes de que todo se descontrolara. La burbuja de energía comenzó a formarse, extendiéndose lentamente desde su cuerpo hacia el entorno, distorsionando el aire a su alrededor. Gojo y Geto retrocedieron un paso, instintivamente, aunque Korai podía ver la calculadora precisión en sus movimientos. La tensión estaba al límite. Sistema: punto de anclaje en proceso.
Protección activada. Tiempo estimado para la completa integración, 15 segundos. Coray no tenía mucho tiempo. Los segundos pasaban rápido, pero los dos hombres no parecían moverse, observando con una mezcla de curiosidad y cautela. La burbuja de energía que se formaba a su alrededor se volvía cada vez más densa, como una especie de campo de fuerza. No es que no quiera pelear, Gojo, dijo Coray con una sonrisa sutil, pero tengo otras cosas en las que ocuparme. En un abrir y cerrar de ojos, el punto de anclaje se completó, creando una barrera invisible que separaba a Coray de Gojo y Geto. No era invulnerable, pero sí le daba el tiempo necesario para actuar. Sabía que, con esto, había dado un paso más cerca de completar la misión, de alejarse lo suficiente para poder preparar su siguiente movimiento. La organización SCP no iba a esperar más. La burbuja de energía comenzó a pulsar alrededor de Coray, intensificándose conforme los segundos pasaban. A pesar de la protección temporal que había logrado generar, sentía una presión creciente. La burbuja no era indestructible, y mientras más tiempo la mantuviera activa, más desgaste físico sufriría. Lo que más le preocupaba ahora era el hecho de que, aunque había ganado algo de tiempo, Gojo y Geto eran enemigos demasiado formidables como para subestimarlos. Gojo no mostró sorpresa alguna al ver la barrera, pero su mirada se volvió más intensa. Parecía que estaba evaluando el sistema de protección de Coray, calculando cuán fuerte era realmente. Mientras tanto, Geto, más reservado en sus reacciones, mantenía su atención fija, esperando que algún movimiento revelara el próximo paso de su enemigo. Coray respiró hondo, concentrándose en mantener el punto de anclaje. Sabía que no podía permitirse relajarse, estaba en territorio peligroso. Aprovechó el tiempo que le quedaba para observar cada rincón de la sala, buscando cualquier señal de debilidad en los dos usuarios de maldiciones. Si había alguna oportunidad de cambiar el curso de la confrontación, debía aprovecharla al máximo. Impresionante, dijo Gojo finalmente, rompiendo el silencio, pero sin moverse aún. Su voz era más profunda, casi un susurro, pero la amenaza latente en ella no dejaba lugar a dudas. Nunca subestimé tus habilidades, Coray. Pero también sé que no tienes muchas opciones ahora. Coray no respondió de inmediato. El sistema en su mente estaba trabajando a toda velocidad, calculando las posibles salidas. Sabía que el tiempo apremiaba. Aunque la barrera de energía le otorgaba un respiro, también aumentaba el peligro. Cuanto más tiempo se quedara dentro de esa protección, más probable era que los dos pudieran encontrar una forma de desactivarla. Si eso sucedía, no tendría otra opción que enfrentarse a ellos directamente. Y con su energía agotándose, no sabía si podría ganar. De repente, el sistema le envió una alerta. Sistema, protocolo, escudo oscuro, activado. Tiempo restante para la máxima carga, 5 minutos. Advertencia, interferencia externa detectada. Gojo y Geto están adaptándose rápidamente. Coray se tensó. La interferencia externa se refería a la capacidad de Gojo y Geto para leer y manipular el entorno a su alrededor. El hecho de que el sistema hubiera detectado esto significaba que su burbuja de energía estaba comenzando a fallar. Sistema, activando módulo de evasión. Preparando salto dimensional. Coray sonrió, sintiendo una oleada de alivio. El sistema había comenzado a activar un protocolo de emergencia que lo permitiría escapar por breves momentos, lo suficiente para recuperarse y reorganizarse. Sabía que, una vez que el sistema activara el salto dimensional, tendría una pequeña ventana para escapar y reponerse. No era una solución definitiva, pero le daría el tiempo necesario para planificar una estrategia. Aún así, sus manos temblaban levemente, escapar de dos hechiceros de alto nivel como Gojo y Geto no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Observó a ambos, intentando encontrar una distracción que le permitiera ganar esos preciosos segundos. Entonces, en un tono más seguro de lo que realmente sentía, habló. ¿Saben? No es que quiera huir de ustedes. De hecho, podría decirse que sus habilidades me fascinan. Pero digamos que tengo asuntos pendientes que requieren mi atención, dijo Coray con una sonrisa enigmática.
Gojo alzó una ceja, evidentemente poco impresionado. ¿Asuntos pendientes?, repitió con cierto sarcasmo. Sí. ¿Asuntos pendientes?, repitió Gojo con sarcasmo, sin dejar de mirarlo con intensidad. No sé qué juego intentas, pero te aseguro que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Korai tragó saliva. La presión era enorme, y aunque su barrera seguía en pie, sentía el desgaste en sus fuerzas. Solo necesitaba ganar un poco más de tiempo, unos segundos más para que el sistema completara la carga del salto dimensional. Sistema, preparación del salto en un 80%. 85%. Korai mantuvo su sonrisa, intentando proyectar una seguridad que no sentía en lo absoluto. Tal vez no lo entiendan, pero tengo mis propios principios, dijo, manteniendo la mirada fija en Gojo y Geto. Si todo sale bien, no volverán a verme en mucho tiempo. Geto frunció el ceño, como si analizara las palabras de Korai, tratando de descubrir si había algún truco oculto. ¿Principios? No es común que alguien con tus habilidades hable de principios. Pero ya que insistes, me interesa ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Sistema, preparación del salto en un 95%. Korai sintió que el momento estaba cerca. Sabía que cuando activara el salto dimensional, tendría que concentrarse por completo en el movimiento, cualquier error lo dejaría vulnerable. El sistema finalmente le notificó. Sistema, salto dimensional listo para activar. Contando regresivamente, 3, 2, 1. Sin perder tiempo, Korai cerró los ojos y dejó que el sistema tomara el control. En un instante, su cuerpo fue envuelto en una luz tenue y en un parpadeo, desapareció de la vista de Gojo y Geto. Los dos hechiceros se quedaron observando el lugar donde había estado, ligeramente sorprendidos. Gojo soltó un suspiro de frustración, mientras Geto mantenía su expresión seria. Bien, parece que subestimamos sus habilidades, dijo Gojo, visiblemente irritado. Pero no te preocupes, Korai. No vas a escapar tan fácilmente. Mientras tanto, Korai apareció en una dimensión de bolsillo creada por el sistema. Se encontraba en un espacio oscuro y silencioso, libre de la tensión que había sentido momentos antes. Respiró profundamente, tratando de calmarse y estabilizar su energía. Sabía que esto era solo una pausa en la batalla, pero le daba el tiempo necesario para prepararse para el próximo encuentro. Korai cayó de rodillas en el suelo de la dimensión de bolsillo, jadeando mientras recuperaba el aliento. Sentía sus extremidades pesadas y el cansancio acumulado lo alcanzaba con fuerza. Su mente seguía corriendo, evaluando los próximos pasos, mientras trataba de ignorar el temor que se escondía detrás de cada pensamiento. Sistema, susurró entre respiraciones, necesitamos opciones, si Gojo y Geto vuelven a encontrarme, no podré escapar tan fácilmente otra vez. Sugerencia, fortalecimiento de la dimensión de bolsillo y creación de puntos de distracción en el mundo real. También es recomendable establecer defensas más avanzadas y acumular reservas de energía para una posible confrontación. Korai asintió, aunque sabía que el sistema estaba pidiendo más de lo que él creía poder lograr en tan poco tiempo. De repente, el sistema emitió otra notificación. Nueva misión secundaria generada, crear una base secreta en la dimensión de bolsillo que sirva como el primer puesto de la organización SCP en este mundo. Esa idea resonó en él. Crear un lugar donde pudiera mantener a salvo sus secretos, un espacio inaccesible para los hechiceros, podría darle una ventaja crucial. Sería el primer paso para fundar la organización SCP en este mundo, y una oportunidad de establecerse como una fuerza independiente que podría actuar en las sombras. Sonrió para sí mismo, vislumbrando la posibilidad de que su situación se transformara en algo mucho más grande. Sistema, ¿podemos comenzar a transferir algunos recursos aquí? Confirmado. Recursos limitados disponibles por el momento. Se recomienda establecer un plan de expansión y defensa para el espacio. Korai se levantó con renovado propósito. Visualizó un lugar dentro de esta dimensión que podría servir como el inicio de su base. Con la ayuda del sistema, estableció una estructura provisional, sencilla pero sólida,
y creó un punto de acceso seguro desde el mundo real, aunque solo él y el sistema pudieran controlarlo. Esto es solo el comienzo, murmuró Koray, sintiendo que, a pesar de las amenazas que lo rodeaban, estaba trazando un camino propio. Cada paso que daba hacia el fortalecimiento de su base secreta representaba una medida de protección y una manera de anticiparse a las amenazas que Gojo y Geto significaban para él. La organización SCP estaba tomando forma. Con cada mejora, con cada adición a la base, Koray sentía que se acercaba un poco más a ese mundo de independencia y fuerza que tanto ansiaba.